Muy buenas, chicos. Vamos a empezar el último bloque de nutrición. Vamos a empezar con los sistemas en animales, o sea, las diferentes funciones vitales. Y empezamos con la nutrición animal, el sistema digestivo. Bueno, el sistema digestivo realmente no, porque la digestión está relacionada con muchos más sistemas o aparatos. Mirad, la ingestión del alimento, la transformación en nutrientes, el transporte hasta las células o la eliminación. Todos estos procesos complejos presentan o en ellos están relacionados diferentes aparatos. Vamos a ir viendo uno a uno brevemente. El sistema digestivo, sistema de órganos que se encargan de capturar, de la ingestión, digestión, absorción de nutrientes y expulsión de desechos no absorbidos. Ese es todo lo que hace el sistema digestivo. ¿Qué nos aporta el sistema respiratorio? Los sistemas respiratorios son un conjunto de estructuras que se encargan del intercambio gaseoso para que se dé la respiración celular. El sistema circulatorio, conjunto de estructuras que transportan nutrientes a las células y retiran los residuos, ¿vale? Los residuos de las células, o sea, CO2 y diferentes residuos que ya vienen de la digestión celular, hasta los órganos excretores. Y luego tenemos el aparato excretor, órganos que se encargan de expulsar los productos tóxicos, las sales minerales y otros nutrientes del interior del cuerpo que vienen de dentro de la célula, residuos procedentes de dentro de la célula, porque las heces del sistema digestivo no se consideran, no son expulsadas por el aparato excretor, porque no han entrado en la célula, o sea, son parte del sistema digestivo, ¿vale? Eliminación de residuos, pero de residuos que no llegan a la célula, ¿vale? Tiene que quedaros claro. Como los animales tienen una alimentación variada, también los órganos y la complejidad de estos, pues es muy variada, muy diferente. Hay órganos más sencillos y órganos, ¿vale? Los organismos más sencillos, los aparatos que intervienen en la nutrición y los órganos, pues son más simples. Y en los de mayor complejidad, pues va incrementándose la estructura de este tipo. Pasamos a analizar los diferentes sistemas digestivos en animales. Lo primero que tenemos que decir es que el aparato digestivo en animales responde a dos diferentes modelos. Por un lado, una cavidad gástrica y por otro un tubo digestivo. La cavidad gástrica va a ocupar la parte interna del animal y solo va a tener una apertura al exterior que funciona como boca y ano. Por ejemplo, el caso de los cerenterios o los nidarios y los platelmintos. Es decir, el caso de las medusas, por ejemplo, o el caso de los erizos. No, los erizos son de otro tipo. Las medusas, que serían nidarios. El tubo digestivo, por otra parte, contiene dos aperturas, la boca y el ano. La mayor parte de los animales siguen este modelo. El proceso digestivo en sí consta de principalmente cuatro fases: la ingestión del alimento, la digestión de este, la absorción y la egestión. La gestión sería la expulsión de la heces. Normalmente estos están relacionados con las siguientes estructuras. ¿Vale? Fijaos. En la digestión normalmente se encarga la boca, de la digestión el estómago, de la absorción el intestino y el ano de la egestión, de manera general. Bueno, chicos, vamos a pasar a hablar de la ingestión. La ingestión, ¿vale? Pues es la captura del alimento. Y existen dos métodos diferentes, una ingestión pasiva y una ingestión activa. En la pasiva, el animal está inmóvil y filtra el alimento. Y en la segunda, el animal tiene un papel activo y tiene órganos pues, especializados en capturar y sujetar el alimento. Estos órganos los vamos a ir viendo a continuación. Primero tenemos la rádula. La rádula es propia de moluscos y es una estructura especializada en raspar el alimento y desprender fragmentos de tamaño apropiado pues, para poder ser digerido. Los tentáculos, estructura especializada en sujetar las presas y facilitar la captura.
propias de cefalópodos como el pulpo o de nidarios como medusas y pólipos. Además, estos últimos poseen unas células urticantes que lo que hacen es paralizar, o sea, inyectar veneno. De ahí que las medusas, la gran parte de ellas, pues nos irriten la piel si entramos en contacto con ellas en el agua. Los erizos y estrellas de mar tienen una estructura conocida como linterna de Aristóteles. Son 5 piezas bucales que lo que hacen es masticar básicamente la comida. Tiene función masticadora y están en la boca de los erizos. Aquí tendríamos una ampliación del sistema bucal del erizo y aquí tendríamos un ejemplo de la linterna de Aristóteles. Todos presentan una serie de apéndices bucales que son 6 piezas, que son las que tenía aquí, que están alrededor de la boca y hacen lo mismo pues que los mandíbulas y que los dientes en vertebrados. En vertebrados se emplean dientes y boca que se encuentran en la lengua. Estas estructuras pues lo que hacen es procesos mecánicos como la masticación, que es fragmentar el alimento claramente, y luego la insalivación, mezclar el alimento con la saliva. En el caso de las aves, los dientes son sustituidos por un pico. Llama la atención la diferencia entre los dientes. Fijaos, peces, anfibios y reptiles tienen dientes de manera cónica y afilada para atrapar mejor las presas. Y estos se suelen renovar constantemente. Sin embargo, los mamíferos se han especializado en el proceso de la masticación, dividiendo esto en 4 piezas, o sea, 4 diferentes dientes. Los incisivos, los caninos, los premolares y los molares, que solo se renuevan una vez. Primero tendríamos la dentadura de leche y después la dentadura adulta. Vamos a hablar de la digestión. La digestión es la degradación del alimento de moléculas, o sea, de moléculas complejas a moléculas sencillas. O sea, pasamos de alimento en sí a nutrientes, que podemos ya aprovecharlo. Para ello hay procesos físicos, que son la trituración, el mezclado, y procesos químicos, como por ejemplo son el uso de enzimas hidrolíticas que rompen las moléculas o digestivas, enzimas hidrolíticas y enzimas digestivas. La digestión mecánica se lleva a cabo a través de diferentes estructuras y órganos. Muchos de ellos intervienen en la ingestión, por ejemplo, dientes y lengua, ¿no? Pero hay otros que son específicos y se encuentran en el tubo digestivo, como la molleja. La molleja es una zona del tubo digestivo que está asociada al estómago, que tritura el alimento. Esta aparece en aves e invertebrados, como por ejemplo las lombrices de tierra. En otras ocasiones, asociada a la molleja, está el buche. Esto sería en aves y en algunos insectos. El buche es una bolsa membranosa que comunica con el esófago y sirve para acumular, humedecer y ablandar el alimento. Pensad en una paloma, por ejemplo, pues ese sería el buche, lo que está justo debajo del pico. En cuanto a la digestión mecánica, esta suele ser extracelular, es decir, no digerimos los alimentos dentro de las células. En nuestro caso lo digerimos en el estómago y en el intestino, y después va a las células. Pero, por ejemplo, hay algunos seres vivos, como las esponjas, que hacen una digestión intracelular dentro de sus células. Para realizar la digestión química hay que emitir o liberar enzimas digestivas, enzimas líticas que rompan el alimento. Para ello contamos con una serie de órganos y tejidos especializados, la glándula aneja. La glándula aneja en invertebrados encontramos un tipo de glándula en moluscos y en crustáceos y moluscos. Por ejemplo, el caracol presenta el hepatopáncreas. Se encarga de segregar pues, enzimas digestivas. En vertebrados, pues tenemos, por ejemplo, las glándulas salivales que ya empiezan a romper, por ejemplo, los glúcidos. Y luego tenemos también el estómago y el intestino. Dentro del estómago y el intestino tendríamos también glándulas y también el caso del páncreas y el hígado. El páncreas segrega el jugo pancreático y el hígado segrega la bilis. La absorción de los nutrientes, la absorción
Se suele llevar a cabo en superficies encargadas de esto que incrementan en la superficie. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos la longitud del intestino y todos los repliegues que presenta. En general, el intestino de vertebrados tiene dos regiones. El intestino delgado, donde termina la digestión, hay una parte de la digestión en esta parte, duodeno, y después se realiza la absorción de los nutrientes en todo el intestino delgado. Y luego tenemos el intestino grueso, ¿vale? Que lo que hace es preparar pues todos los contenidos que no se ha absorbido para expulsarlo, para la digestión. El intestino delgado cuenta con repliegues para aumentar la superficie de la absorción, conocido como vellosidades intestinales. Y estos, a su vez, presentan células absorbentes, que presentan microvellosidades intestinales para aumentar todavía más la superficie de contacto. Respecto a la digestión, pues esta consiste en la eliminación de las sustancias no digeridas. Se lleva a cabo por el intestino grueso. Aunque este también lleva a cabo otros procesos, como absorber agua y sales minerales, y vitaminas que producen la flora intestinal, las bacterias que tenemos dentro. No obstante, pues en esta última etapa, pues se obtienen las heces fecales. Hay dos métodos de expulsión. La defecación, la expulsión de heces compactas a través del ano, con poca cantidad de agua. Y la deyección, expulsión de heces líquidas, ¿vale? En el intestino, producidas por el intestino grueso a través de la cloaca. Típica de aves, por ejemplo. Vamos a analizar las tareas, chicos. ¿Qué tenemos dentro de las tareas de este tema? Mirad, glándula que vierte secreciones digestivas, una. Pliegues de la pared intestinal, también sería otra. Estructura, no, está de aquí. Aparato bucal masticador, uno de ellos. Cavidad, prolongaciones microscópicas de las células intestinales. Esa por esa parte. Aquí, ¿qué tendríamos? Cita 3 órganos para la captura y sujeción del alimento en invertebrados. Vamos a ver esta parte. Linterna de Aristóteles. En cuanto a la tarea 2, tendríamos por aquí esta parte de aquí. Fijaos qué interesante lo que nos muestra aquí. Aquí podéis decir, por ejemplo, las funciones que tienen estos dos y qué es esto. Y yo creo que eso es todo lo que está relacionado con este tema, ¿vale, chicos? Importante, las tareas están, no son las, he reducido las tareas, he quitado algunas partes relacionadas con el último tema. Por lo tanto, abrir las tareas a través de la aplicación, a través de Moodle, os sale directamente el Word para que lo podáis rellenar. Un saludo.